los patrones de trama y la exportación. Esta vez terminaremos la página manga monocroma. Primero creamos una nueva carpeta de capas y metemos dentro todas las capas en las que usamos pinceles decorativos. Como ya no vamos a usar el bosquejo ni las capas del boceto, los desactivamos en la paleta de propiedad de la capa. Vamos a llenar las partes negras del manuscrito. Para ello, creamos una capa separada. Al ampliar esas partes y seleccionar la herramienta relleno, tenemos que usar la opción referir a otras capas. Con el blanco seleccionado, pulsamos en las áreas correspondientes y llenamos las partes de color. Cuando encontremos huecos y partes muy detalladas, cambiamos a la herramienta de plumilla y los pintamos a mano. Para las áreas donde las líneas no están del todo cerradas, seleccionamos la herramienta relleno y activamos cerrar intervalo al rellenar. Hemos añadido todos los rellenos sólidos. Para una mejor visibilidad, ocultamos la carpeta de capas donde están guardados los efectos de pinceles decorativos. Ahora añadiremos tramas a la página. Un método básico para añadir tramas es la herramienta selección. En las herramientas de selección, elegimos selección automática, y con referir a otras capas para seleccionar activado, seleccionamos una parte a la que queramos añadir una trama. Para seleccionar varias secciones, marcamos Selecciona adicionalmente en Cómo crear, en la paleta de propiedad de herramienta. Tras crear la selección, basta con pulsar el botón Trama, en el lanzador de selección, que se muestra debajo de la selección. Así se mostrará la ventana Ajustes de la trama sencilla. Vamos a ajustar el número de líneas de trama de semitono a 30 y la densidad al 40%. Luego pulsamos en Aceptar. Así se crea una nueva capa de trama con una máscara de capa donde se pueden ver las partes con tramas. Con el mismo método, vamos a añadir tramas a diferentes partes. Como queremos usar tramas del mismo motivo en otras partes, seleccionamos la máscara de la capa de trama y usamos un lápiz para pintar las áreas con tramas adicionales. Aplicamos la misma trama usando la herramienta relleno y cualquier color.
Para las áreas que no deban llevar trama, basta con usar la goma para borrar dichas secciones. Si queremos usar un tipo de trama diferente en áreas con tramas ya añadidas, usamos la paleta de propiedad de la capa para hacer estos ajustes. Con una capa de trama seleccionada, se puede cambiar fácilmente la densidad y el motivo de la trama. Por ejemplo, usando el deslizador de frecuencia de trama de semitono, se puede cambiar la trama a una más rugosa que la actual. Con el deslizador de densidad, se puede ajustar fácilmente el nivel de claridad u oscuridad de la trama. Además, también podemos cambiar los círculos de una trama, por ejemplo, líneas, cruces y ruido en los ajustes de punto. A continuación, añadiremos una trama con patrones. Seleccionamos el área en la que queremos añadir la trama con selección automática y en el menú Ventana, abrimos la paleta de material. Luego, pulsamos Patrones monocromos y Patrones. Esta es una vista general de las tramas y tramas de degradado incluidas o descargadas en Clip Studio Paint. Elegimos una de las tramas con patrones y la soltamos sobre el lienzo. Así se pega la trama. Como antes, creamos una capa de trama con una máscara de capa. Es más fácil ver la trama con patrones al deshabilitar la máscara de capa. Con la herramienta Objeto, y manteniendo pulsados los controladores mostrados en la capa de trama, se puede redimensionar el patrón. Las partes innecesarias se pueden borrar seleccionando la máscara de capa de la trama y usando la herramienta Goma. Y así es como se añaden tramas especiales con patrones. Para reemplazar las tramas pegadas con diferentes patrones, seleccionamos la trama que queremos en la paleta de material y la arrastramos sobre la capa de trama en la paleta de capa. Así se reemplazará. A continuación, intercambiaremos el patrón por una trama de degradado. Para ello, seleccionamos Degradado en la paleta de material. Esta vez vamos a usar el botón Sustituir capa en edición con material seleccionado, en la parte inferior de la paleta de material. Al igual que con los otros patrones, se puede cambiar la dirección y el tamaño del degradado con los controladores mostrados al usar la herramienta Objeto. Ahora vamos a aplicar una trama usando una ilustración en color o una capa con un color. Para este ejemplo, vamos a crear una capa nueva y a cambiar el color de expresión a color. Con la plumilla y la herramienta de selección, pintamos el pelo con un color rojizo suave.
Al seleccionar una capa y pulsar el botón trama en la paleta de propiedad de la capa, se crea automáticamente una trama basada en la densidad de color de la capa original. Al reducir la opacidad de la propia capa, se reduce también la de la trama. Como antes, podemos cambiar las frecuencias de trama de semitono y patrones de tramas en la paleta de propiedad de la capa. Si pintamos un color más oscuro con un pincel mientras se muestra la propia trama, es posible aplicar directamente sombreado a la trama. El efecto se puede deshacer deshabilitando el botón trama en la paleta de propiedad de la capa. Ahora les enseñaré a dibujar fácilmente un cielo usando tramas. Activando las herramientas Selección Automática y Referir a otras capas para seleccionar, pegamos una trama con puntos. Seleccionamos la herramienta Decoración, Patrón de arena y rayado, y luego, Entramado para rascar tono, usando también un color transparente. Con la máscara de la capa de trama seleccionada, usamos la herramienta de decoración Entramado para eliminarla de la trama. Para las nubes, usaremos la subherramienta Nube de gasa en las herramientas Patrón de arena y rayado, Decoración. Para terminar, ajustamos la frecuencia de trama de semitono y la densidad en la paleta de propiedad de la capa, para alcanzar valores próximos a las otras tramas. La siguiente herramienta que usaremos es el degradado, y en particular, el degradado de manga. Usamos la herramienta Selección Automática para seleccionar el área designada para la trama de degradado. Luego, seleccionamos la herramienta Degradado y el degradado de manga en la paleta de herramienta. Movemos el cursor en la dirección en que queremos aplicar el degradado. Se creará una capa de degradado con una máscara de capa. La dirección y la densidad se pueden ajustar más tarde seleccionando la capa de degradado y usando los controladores de la herramienta Objeto. Al usar el degradado de manga, en un lienzo con el color de expresión en monocromo, se crea automáticamente una trama de degradado. Sin embargo, si el color de expresión es distinto a monocromo, no se convertirá automáticamente. Como con las otras tramas, es posible cambiar la frecuencia de trama de semitono en las propiedades de la capa.
Las ajustaré a 30, al igual que las otras tramas de esta página. Así se termina la tramificación. Una vez terminado el documento, lo guardamos. Primero, para conservar la estructura de la capa, la guardaré en formato Clip Studio Paint. Para exportar esta página manga como un archivo de imagen monocroma, seleccionamos el menú Archivo, Exportar, una capa, y luego elegimos JPG o PNG. Al exportar un documento monocromo, en los ajustes detallados de exportación, marcamos solo la casilla texto del elemento salida de la imagen, luego, lo exportamos. Para usar puntos de medio tono, adecuado para la presentación en la web, es una buena idea convertir todas las tramas a gris. Cambiamos el color de expresión a gris. Luego, pulsamos en Ajustes avanzados de color, y desactivamos Habilitar efecto de trama para capa, en Exportar ajustes para tono. Pero si hemos colocado capas de trama encima del dibujo de líneas o si hemos usado tonos tramados, podremos exportar la obra correctamente incluso si dejamos la marca. Podemos ajustar la configuración mientras vemos el resultado en la previsualización que aparece después de completar la configuración. Dado que este lienzo es demasiado grande para la web, tenemos que reducirlo. En Especificar tamaño de salida, cambiamos la unidad del documento a píxeles y ajustamos el ancho a 1000 píxeles. Luego pulsamos en Aceptar y lo exportamos. Ahora, el documento ya está publicado en Internet.